tenemos que subirla porque todos los costos suben. Los fertilizantes bien carísimos. Nos están jugando chueco porque nuestro margen de ganancia se va reduciendo por los incrementos. La actual política económica no tiene como prioridad la producción. El cambio verdadero significa impulsar la actividad productiva y crear empleos. Es fundamental apoyar a los productores que han estado abandonados a su suerte en las últimas décadas como vía para generar empleo y asegurar inversiones de largo plazo que restablezcan la tranquilidad y la paz social. En los últimos 30 años, el desempeño económico de México ha sido catastrófico. Esto empezó sobre todo en la administración de Carlos Salinas de Gortari. No ha habido crecimiento, el deterioro del salario ha sido muy grande y todo esto por la falta de un proyecto de nación y la consecuencia ha sido la caída del ritmo de crecimiento, la no generación de empleo formal. El empleo es cada vez menos y más precario, de menor calidad. Es imperativo cambiarlo ya. Proponemos reformas verdaderas para la realidad de los mexicanos. 1. Combatir el abuso de los monopolios en los precios. 2. La integración y eficiencia del sector energético. 3. Una reforma fiscal progresiva para que el que gane más, pague más, como lo dice la Constitución. Como compromiso con la simplificación, se eliminará el IETU. Un programa de austeridad republicana que reduzca gastos burocráticos y combata la corrupción. 5. Una política financiera que apoye a la actividad productiva. 6. Una política industrial que aumente las fuentes de empleo y reintegre las cadenas productivas. Este programa incluye como elementos centrales el combate a los monopolios, lo que permitirá reducir el precio de muchos artículos de primera necesidad, que redundará en un aumento del poder adquisitivo del salario. Permitirá mejorar la competitividad de las empresas. Con una mejor administración del sector energético, se podrá reducir el precio de los combustibles, la electricidad, gasolina, gas, etc. Se buscará incentivar que la banca apoye la actividad productiva, todo esto para poder financiar los menores precios de la energía. Los impuestos no subirán. Simplemente se eliminarán los privilegios fiscales y se mejorará la administración tributaria. Los recursos obtenidos de la abolición de privilegios fiscales y gastos burocráticos serán invertidos en infraestructura, en programas sociales y para reducir el precio de los energéticos. Vamos a combatir la corrupción, el contrabando, las prácticas comerciales desleales de otros países y a diseñar políticas de compras del sector público que premien el contenido nacional. Como han visto, tenemos muy claro de cómo impulsar la economía, cómo impulsar las actividades productivas y cómo crear empleos para que haya bienestar en nuestro país, que no siga predominando la pobreza, el desempleo en México, que saquemos adelante a nuestro país. Yo que me acuerdo estaban pero llenísimos de árbol. ¿Y ahora cuál? Por ejemplo, han desaparecido cerca de 10,000 especies en el sureste mexicano, lo cual es una desgracia. Antes llovía más que ahora. Este proyecto es importantísimo. A mí, en lo personal, me entusiasma, me apasiona el sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país. Los bosques, las selvas y las zonas áridas de México han sido afectados por la política forestal de los últimos gobiernos. Cerca de 15 millones de personas que habitan en esas regiones viven en la pobreza y la marginación. Según cifras oficiales, cada año se pierden 600,000 hectáreas de bosques, el equivalente al tamaño de la reserva de la biosfera de los Montes Azules en la selva lacandona. La falta de inversión en infraestructura, la falta del crédito ha provocado la pérdida
de competitividad frente a la apertura comercial. Aún así, con toda esta problemática, muchos ejidos y comunidades sostienen sus empresas comunitarias que con apoyo adecuado serían más productivas y más competitivas. Es urgente impulsar una cultura de manejo sustentable y de prevención de incendios. El sector forestal requiere un equilibrio entre producción y manejo en bosques naturales, plantaciones forestales sustentables y la conservación de la biodiversidad. Hay quien dice que hemos perdido el 50% de los bosques de nuestro país. Esto tiene grandes repercusiones para las especies, para la biodiversidad, pero también la pérdida de bosques afecta a las poblaciones. Una parte importante de las inundaciones son producto de la deforestación del territorio. Se requiere una política integral que, por un lado, promueva el manejo sustentable de nuestros bosques, que haga una convivencia entre la producción y la conservación, y por otro lado, regenere el territorio. Se establecerán 1 millón de hectáreas de reforestación productiva en 6 años, principalmente en ejidos y comunidades, pero también con las empresas privadas que deseen participar. Este gran proyecto nacional permitirá generar miles de empleos, principalmente en el sur-sureste del país, en la producción de la planta, en el establecimiento y el mantenimiento de las reforestaciones, y nos asegurará el abastecimiento hacia el futuro de la industria forestal. Para lograr estas metas en materia de reforestación productiva, se requiere invertir durante los próximos 6 años 20,000 millones de pesos. Nuestra propuesta es colocar créditos para el desarrollo y fortalecimiento de empresas sociales. Los dueños de las tierras recibirán estímulos y participarán en el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas. El impulso al manejo sustentable del bosque natural, de apoyo a las plantaciones y a las cadenas de valor, nos permitirá generar 1 millón de empleos en el sector. Mediante convenios y apoyo de las universidades, se generarán el conocimiento y las tecnologías para el uso responsable de nuestras riquezas. Es factible hacerlo. Inclusive, es factible dejar de importar madera y producirla nacionalmente y al mismo tiempo conservar nuestros bosques. Este proyecto va a beneficiar a productores, a muchos campesinos, pequeños propietarios, a muchos productores. Por eso es importante este proyecto. Para conseguir una vivienda sólida para tu familia, para el patrimonio familiar, pues es demasiado cara. Como estoy por honorarios, no tengo acceso a ningún crédito. Es que nuestro gobierno nos vende las cosas muy caras. Por eso muchas de nuestras personas no pueden adquirir una vivienda. En el plan que tenemos de reactivar la economía para generar empleos, es fundamental impulsar la industria de la construcción, porque con la industria de la construcción se logra pronto reactivar la economía y generar empleos. Y en esto vamos a impulsar mucho todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es un derecho de todos los mexicanos. Se constituirá el Sistema Nacional de Vivienda para crear acuerdos con organismos nacionales y estatales de vivienda. En México existe una necesidad de alrededor de 12 millones de viviendas, esto debido a los problemas de hacinamiento, de precariedad, de que la gente vive en asentamientos irregulares, la gente que tiene que pagar renta y que no le alcanza para comer, aparejado con las necesidades que se crean a partir de la formación de nuevas familias. A pesar de que existe una gran necesidad de vivienda, hay 5 millones de viviendas que se encuentran abandonadas, producto de la inseguridad, de los desalojos, porque la gente no puede pagar estas viviendas, debido a que la vivienda es considerada no un derecho, sino una mercancía. Uno de los problemas reales es la sobrevaluación de la vivienda. La vivienda cuesta más de lo que efectivamente fue el valor de su construcción. Los trabajadores, los acreditados, acaban pagando 2 o hasta 3 veces el valor de una vivienda a lo largo del crédito. Con este programa se construirán 1 millón de acciones de vivienda, tanto para el campo como para la ciudad. 500,000 para gente de escasos recursos que no tienen acceso a programas federales y 500,000
para clases medias que tienen acceso a los programas de seguridad social. Esta propuesta respetará las normas generales y estatales en cuanto al ordenamiento territorial, a la preservación y el mejoramiento del ambiente, a la calidad y funcionalidad de la vivienda, así como a lo relacionado con su seguridad estructural y jurídica. A lo largo del sexenio se habrán atendido a 6 millones de familias, con créditos para mejoramiento, para ampliación o para la construcción de una vivienda nueva. La nueva política habitacional se basará en proteger los derechos de la gente, para que así las familias sean tratadas como seres humanos y no como delincuentes. Se impulsará el desarrollo económico en la comunidad, apoyando en donde sea posible la producción de materiales locales y generando anualmente 320,000 empleos directos, con lo que se verá beneficiado tanto el sector público como el privado. Este programa beneficiará a 6 millones de familias. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, apliqué estas 3 acciones de mejoramiento, de ampliación y de construcción de vivienda. Así va a ser a nivel nacional. Necesita que le den un apoyo al campesino para poder darle valor a su semilla. Pues imagínate, si no producimos los alimentos tenemos que estar importando. Creemos que el gobierno debe de participar más, no sé, en políticas agropecuarias que de veras impacten al campo. Es fundamental rescatar al campo del abandono, por lo social, por la necesidad que tenemos de producir alimentos que cada vez van a costar más, y si siguen comprando en el extranjero, pues no vamos a tener dinero para importar alimentos. Desde hace más de 30 años se abandonó el campo mexicano. La consecuencia es que hoy importamos casi la mitad de los alimentos que consumimos. Cada vez más mexicanos tienen que emigrar a Estados Unidos para poder subsistir. Es urgente rescatar al campo, pues se trata de un asunto de seguridad nacional. Necesitamos recuperar la soberanía alimentaria y disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desplazó a nuestros productores, resultado de la importación creciente de alimentos subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Esto significó que cientos de miles de campesinos se vieran obligados a migrar y que nuestro país perdiera soberanía alimentaria. Esto es gravísimo. Si un país extranjero decidiera suspender sus exportaciones a México, nuestro país no estaría en capacidad de alimentar a toda su población. Hoy, 7 de cada 10 campesinos viven en condiciones de pobreza y 4 de cada 10 sufren de hambre y desnutrición. Quienes deberían de producir alimentos, hoy no tienen que comer. Proponemos recuperar la soberanía alimentaria y restituir la dignidad, el valor, derechos, autonomía y capacidad productiva de campesinos y pueblos originarios, estableciendo una política de Estado de largo plazo que promueva cambios en la legislación y negocie los temas agrícolas con Estados Unidos. Buscamos preservar la riqueza cultural y biológica de México. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, de explotación minera, turística, de ningún tipo, podrá realizarse con afectación al medio ambiente y sin considerar la opinión, la participación y la aprobación de las comunidades campesinas e indígenas. No habrá lugar para prácticas clientelares y corporativas entre el gobierno, los partidos políticos, las centrales y las poblaciones campesinas e indígenas de este país. Nuestra propuesta fortalece el papel rector, regulador y promotor del Estado, estableciendo mecanismos para la estabilización de los mercados agroalimentarios y la constitución de reservas de alimentos para proteger la seguridad alimentaria. Se establecerá un programa especial de fomento a la producción campesina y sustentable de alimentos a través de inversiones públicas de impacto regional, acceso a créditos a precio justo, al seguro agrícola, a subsidios productivos y a la construcción de infraestructura de almacenamiento y de comunicaciones. Los beneficios de nuestra propuesta son acabar con la incertidumbre, la volatilidad
y la especulación de mercados agrícolas internacionales. Ahorro de miles de millones de dólares que hoy gastamos en importación. Creación de cientos de miles de empleos productivos. Disminuir la violencia y la descomposición social. Disminuir el gasto en salud pública por enfermedades asociadas a la falta de nutrición. Eliminar el hambre y la desnutrición. Abatir la obesidad. Ese es nuestro plan de rescate al campo. Impulsar la actividad productiva en el campo. Regresar al campo. Sacar al campo del abandono en que se encuentra. Sigo utilizando el mismo monto, pero son menos litros. Gasto la misma luz y el recibo cada vez llega más caro. Con una refinería que hubiera más grande o otra. El objetivo es utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Modernizar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, limpiar a estas empresas que son de la nación de corrupción, hacer las empresas eficientes, bien administradas. Una nueva política energética generará empleos, producirá los bienes y servicios que se requieren, cuidará el medio ambiente, explotará racionalmente los recursos energéticos disponibles, particularmente los no renovables, y promoverá el mejor uso de la energía de fuentes renovables limpias. Estamos extrayendo del subsuelo alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo diarios. Y sin embargo estamos importando una parte muy importante de los derivados del petróleo. Esta es una política absurda que no le conviene al país. Esta explotación desmedida del petróleo ha afectado la eficiencia de su extracción por la premura de ingresar divisas para utilizarlas en gasto corriente. Se ha acelerado la declinación de nuestros yacimientos, agotando irresponsablemente las reservas probadas. Se ha descuidado la búsqueda de nuevas reservas, se ha cancelado las oportunidades de desarrollo de la industria petrolera y la petroquímica. La soberanía energética es parte fundamental de la soberanía nacional. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en México, a pesar de que estamos importando el 50% de los petrolíferos que estamos consumiendo. Estamos destinando alrededor de 30.000 millones de dólares para la importación de petrolíferos. Este es un absurdo. Es absurdo que sigamos importando ahora la mitad y posteriormente más de los combustibles que necesitamos para nuestro desarrollo. La refinación en México debe ampliar sus capacidades. Desde el primer día del próximo gobierno, se iniciará la construcción de 5 refinerías y se mejorarán las ya existentes. Tendrán la tecnología más avanzada y contarán con la participación principal del Instituto Mexicano del Petróleo, con la de ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos y con la industria del sector. Las nuevas refinerías se construirán en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Tula Hidalgo. Los recursos para las nuevas refinerías van a provenir de una nueva política fiscal para Pemex, de que en la medida en que empecemos a producir los petrolíferos en México, se va a dejar de importar y sobre todo, y quizá lo más importante, del combate a la corrupción. Pemex tiene mucho dinero que se está yendo a las bolsas de unos cuantos. Este proyecto generará unos 45,000 empleos directos e indirectos por refinería durante la ejecución de los trabajos y posteriormente de 3 a 4,000 empleos calificados fijos en la operación de las instalaciones. La estrategia energética en México debe ser integral. La extracción de petróleo, la extracción de gas natural debe estar integrada con la refinación, con la generación de energía eléctrica. Pero una parte fundamental es el desarrollo de nuevas fuentes de energía, energías renovables, energías que provienen del sol, del viento, que deben ser parte de esta transición energética que se requiere para cuidar nuestros recursos energéticos que no son renovables para las futuras generaciones y desarrollar esta nueva generación de energías renovables que sobre todo van a ser de grandes beneficios para el medio ambiente. El desarrollo armónico de la industria petrolera nacional será el desarrollo armónico de la nación. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Con esto vamos a ayudar a consumidores y se va a impulsar la industrialización de México.
Le hace falta el camino para subir para allá arriba, porque está muy feo. De aquí hasta allá son como unos 5 o 6 kilómetros más o menos. Y pues así podemos llegar graves, no nos atienden pronto. Como sabes, yo recorro todo el país, conozco todos los municipios de México y hay 300 municipios en el país que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Llega uno en caminos muy malos de terracería después de mucho tiempo. El programa de carreteras nacionales debe insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo, con todas sus implicaciones, no como un programa sectorial, error en el que se ha incurrido con frecuencia, sino con una visión integral del país a partir de las necesidades de cada región y que sea el tema de un compromiso colectivo en torno de metas compartidas. El territorio será el integrador de las políticas públicas que reclaman el desarrollo sustentable del país, y el sector privado deberá participar en el desarrollo del programa sin que ello, de ninguna manera, implique la renuncia del gobierno a la construcción de infraestructura. Se trata de engranar al país para facilitar la colaboración entre entidades y federación. Para ello, se construirán las regiones destacando adicionalmente las zonas metropolitanas donde se concentra la población y se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto, para potenciar las ventajas y atenuar las desventajas territoriales. La infraestructura carretera buscará la participación de empresas mexicanas para su diseño, construcción y financiamiento. Así, se revalorará el nivel internacional de la ingeniería mexicana. Las empresas y la tecnología de punta, así como el financiamiento que pudieran venir del extranjero, serán bienvenidos, siempre que se trate de complementar y no, como ha ocurrido reiteradamente en nuestro país, de desplazar las capacidades nacionales. Además de un nuevo y ambicioso programa carretero, se terminarán las obras inconclusas y de inmediato se construirán caminos pavimentados para que los habitantes de 362 municipios que aún no cuentan con ellos puedan trasladarse a sus cabeceras municipales. Este programa en particular significa la construcción de más de 5.200 kilómetros de caminos rurales. La inversión será de 24.000 millones de pesos. La utilización de mano de obra local se traducirá en la generación de 280.000 empleos directos durante el programa constructivo, lo cual fortalecerá su economía. Se van a hacer buenos caminos, no solo de emulsión asfáltica, no en pavimento como se conoce, sino con concreto, como se hace en las calles de la ciudad. Son caminos bien hechos que requieren poco mantenimiento, duran más y lo más importante es que se ocupa mucha mano de obra. No se desplaza la mano de obra con maquinaria, se da empleo, que es lo que necesitamos fomentar mucho. Con estos caminos vamos también a resolver muchos problemas sociales. Actualmente hay enfermos que no pueden salir a atenderse, se mueren en el camino porque no sirven las carreteras, porque tienen que trasladar a un enfermo 5 horas, 6 horas para llegar a un hospital. Esto se va a terminar. Aquí no hay trabajo. Ahorita hay poco para los hombres, pero se está yendo mucho al Estados Unidos. Más que nada aquí el gobierno que no sabe invertir bien el dinero, porque de que hay recursos sí los hay. Vamos a impulsar mucho todo el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se va a construir un corredor en el Istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Crear el Viento del Sur, un corredor que atraviese el Istmo de Tehuantepec, atenderá la demanda de transporte de carga marítima entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Este es un proyecto de los mexicanos que no supone ninguna cesión de soberanía, sino aprovechar una ventaja geográfica para el desarrollo regional del Istmo y para una contribución importante a la movilidad internacional de mercancías y de personas. Viento del Sur es una alternativa para el transporte interoceánico. El área de influencia del proyecto es el sureste mexicano, América Central y el Golfo de México.
incluyendo en la zona norteamericana una área económica estratégica para la industria manufacturera y las exportaciones. El recuperar el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el desarrollo del sureste y su economía a través del comercio internacional. Las técnicas modernas de construcción permiten actualmente el que sea factible. Además de promover el desarrollo socioeconómico de una región rezagada de México, se reforzaría la presencia global de nuestro país en los flujos comerciales entre Asia y el oeste de Norteamérica. Las ventajas del proyecto Viento del Sur hay que verlas desde el punto de vista mexicano en primer término. El desarrollo regional en la zona de Tehuantepec, donde faltan oportunidades de empleo, donde la infraestructura tanto portuaria como de transporte ferroviario está muy deteriorada. Pero hay que ver también las ventajas globales, la necesidad de tener opciones adicionales de tránsito entre los dos océanos para mercancías y personas seguirán creciendo en el siglo XXI. Proponemos la construcción de una red de transporte y comunicación. Para ello, se diseñará una red de transporte urbana y suburbana, tanto de pasajeros como de carga, y se perfeccionará la comunicación satelital y la red de comunicación digital. También se contempla la consolidación del aeropuerto de Ixtepec. El proyecto realizado a través de tecnologías constructivas mexicanas nos permitiría llevar a través de un túnel de 80 kilómetros, acercar estos trenes entre el Atlántico y el Pacífico. Estos túneles, a su vez, nos permiten respetar las comunidades, así como los ecosistemas. Con este proyecto creamos una ruta más corta entre Asia y Europa al oeste de Estados Unidos y Canadá, miles de fuentes de empleo, aumento de la calidad de vida de la región. Todo esto lo vamos a hacer con el consentimiento de las comunidades, tomando en cuenta a la gente, sin despojar a nadie de sus tierras. Lo vamos a hacer incorporando al sector social, al proyecto. Vamos a llevar a cabo una acción tripartita. Va a participar el sector público, el sector privado y el sector social. Los campesinos van a formar parte de este proyecto, para bien del pueblo, para bien de la nación. Yo creo que un aeropuerto sería de mucho beneficio a nivel nacional e internacional para el país. Que se le tiene que preguntar a la gente que vive en Atizayuca. Ellos son los de la opinión más importante, ¿no? El desarrollo que se tiene para el nuevo aeropuerto aquí en Atizayuca me parece muy conveniente debido a que puede atraer muchas inversiones que se necesitan en esta comunidad que está creciendo. Este proyecto es muy importante porque ya el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Necesitamos construir este nuevo aeropuerto en Tizayuca. Vamos a comunicar el aeropuerto de Tizayuca con el aeropuerto de la Ciudad de México con un tren rápido, moderno. La comunicación aeroportuaria está saturada en el centro del país. Se han tomado medidas paliativas, como la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca, que no han resuelto las necesidades de suministro y transporte ni han impulsado la región económica más grande de México. Es urgente desahogar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, con la construcción de un nuevo aeropuerto para impulsar las nuevas fuentes de crecimiento interregional. Será necesario un trabajo más coordinado a nivel federal, estatal, municipal y comunitario. Es indispensable evitar efectos negativos en las comunidades aledañas. Nuestro Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 propone impulsar al Valle de Tizayuca, Hidalgo, ubicado a 52 kilómetros de la Ciudad de México, como un gran centro neurálgico de comunicación. El aeropuerto internacional estará asociado a la autopista Arco Norte, a la zona industrial y al tren interurbano. Tenemos que construir ese aeropuerto con nuevas características.
aquel que tiene mayor capacidad, tanto de alojamiento en sus terminales para los pasajeros, como las nuevas capacidades requeridas por los aviones modernos. El Aeropuerto Internacional de Tizayuca tendría de 2 a 5 pistas de aterrizaje y despegue y serviría desde el inicio a 40 millones de pasajeros anualmente y a 600,000 toneladas de carga, con la posibilidad de crecer a más de 100 millones de pasajeros y a más de 1 millón de toneladas de carga. También esas mismas pistas tendrían las características de longitud que son requeridas para tener los viajes de larga distancia. Este proyecto constituye una de las inversiones más rentables en los aspectos económico y social del nuevo gobierno a partir del 2013. Integrará a las comunidades, a los diferentes sectores, así como a la iniciativa privada y al sector público. En esta ocasión, el proyecto estará consensado con todos los integradores en su construcción y en su operación. La articulación con la Ciudad de México se llevará a cabo a través de un sistema de transporte masivo, un tren de alta velocidad que comunique a los usuarios de gran recorrido internacionales con los usuarios nacionales del resto de la red aeroportuaria. El sector turístico gozaría de un gran aeropuerto internacional, moderno y funcional, que operaría satisfactoriamente hasta el año 2060. La población del centro de México se beneficiaría con fortalecimiento económico, una moderna infraestructura de transporte, una nueva zona neurálgica como punta de lanza para el resto del país, la creación de nuevas empresas, equipamiento urbano para zonas circunvecinas al aeropuerto, restringiendo zonas habitacionales en el área, fuentes de trabajo, incremento del nivel de vida. Con esta obra vamos a impulsar el crecimiento urbano hacia el norte del Valle de México, donde hay posibilidades de contar con agua. En esa zona hay posibilidades de tener agua para el desarrollo y ayudar al crecimiento y al empleo en esta región del estado de Hidalgo. La educación debe ser primordial para un gobierno, ya que sin ella sus jóvenes están expuestos a que caigan más fácilmente en la delincuencia. Que se le apoye más a la educación, hace falta más educación que sea gratuita, siquiera mínimo la prepa, porque sí sale caro mantenerse uno propio y pagando su escuela. Yo creo que es de suma importancia el darle impulso a la educación, ya que es la única vía que tenemos los jóvenes y los niños para sacar adelante este país. Educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. El gasto educativo en México representa el 6.5% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo que destinan otros países en América, según informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2011. Una causa fundamental de esta situación de la educación en México es sin duda la falta de recursos económicos. Las pruebas internacionales muestran que cerca de la mitad de los alumnos de 15 años no han desarrollado las capacidades mínimas en matemáticas, ciencias, ni aún en lectura. Otra causa muy importante de las deficiencias de la educación mexicana radica en el ambiente social, cultural, político tan deteriorado que hay en nuestro país. Generan en los jóvenes y en los niños actitudes, antivalores que hacen prácticamente imposible una buena educación. Si no se modifican esas condiciones culturales, sociales, políticas, externas en las que viven los niños y los jóvenes cotidianamente, no podremos esperar el que la educación escolar, el que las escuelas cumplan con todo su cometido. Hace algunas semanas, Andrés Manuel López Obrador me habló y me dijo: Juan Ramón, quiero hacer de la educación en mi gobierno la más alta de las prioridades de mi política social. Por supuesto, aquí estamos con todos ustedes construyendo lo que va a ser sin duda la mejor propuesta en materia educativa que va a poder ofrecer
algún candidato a la presidencia. Va a reivindicar lo que tantas veces hemos puesto muchos de nosotros en diferentes documentos. Va a reivindicar el clamor de los jóvenes. Va a educar gobernando y va a gobernar educando. Andrés Manuel López Obrador propone 10 acciones concretas de gobierno para transformar la educación en México. Será prioritario el fomento a la lectura. Se establecerá la lectura como asignatura independiente desde preescolar hasta secundaria. Se reducirá el tamaño de los grupos gradualmente hasta 30 alumnos por docente. Se impulsarán las escuelas de tiempo completo. Se procurará multiplicarlas en las regiones marginadas del campo y de la ciudad y se aumentarán las horas de estudio. Se reforzarán los liderazgos escolares. Hay que acabar con la corrupción actual y lograr que se termine el cacicazgo sindical que usa el escalafón para otorgar ascensos y establecer la cadena de mando. Se capacitará y actualizará al magisterio. Se acordará con los maestros una evaluación profesional a su desempeño. Daremos atención especial a las escuelas normales para que las nuevas generaciones tengan cada vez un mejor nivel académico, técnico, pedagógico, pero también ético. Se garantizará la educación gratuita. Se abolirán las cuotas anuales que se dan como cooperaciones voluntarias en escuelas públicas. Habrá apoyos para los estudiantes de las zonas marginadas del campo y la ciudad. Se ampliará el programa de desayunos escolares en las comunidades y colonias más pobres. Se entregarán becas a estudiantes de familias humildes en todos los niveles escolares. Se entregará también de manera gratuita, como se hace en el Distrito Federal, uniformes y útiles escolares en todas las escuelas del país, desde preescolar hasta secundaria. La entrega de recursos será directa a cada plantel educativo para su mantenimiento, reconstrucción de aulas, así como el mobiliario y el equipo básico. Se revisarán los planes de estudio de las escuelas tecnológicas a fin de adecuarlos a las necesidades de las regiones del país. Habrá acceso gratuito a Internet para todos los estudiantes de las escuelas públicas. Se dará atención especial al deporte, a las artes y se impulsará que en todas las escuelas públicas de nivel básico se incluyan asignaturas y materias como el civismo, la ética, la filosofía, la historia y la literatura. Nuestra propuesta es construir más planteles de nivel educativo y que todos los jóvenes inscritos en una preparatoria o bachillerato público tengan derecho a una beca, como ya se lleva a cabo en la Ciudad de México. Vamos a otorgar presupuesto suficiente a las universidades públicas para garantizar el acceso a todos los jóvenes que deseen estudiar el nivel superior. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres. Por eso van a haber becas y no se va a rechazar a nadie. Yo no recuerdo haber viajado en tren, ya no me tocó esa época, pero sí sería como muy padre. Mejoraría hasta la economía, pienso yo, porque hasta pequeños comercios se pueden beneficiar al llevar sus mercancías a otros estados. El beneficio de tener otra vez tren creo que sería poder llegar a diferentes lugares más rápido e incluso ir conociendo la vista de los paisajes bonitos que tenemos en México. Nos equipararíamos con otras ciudades del mundo en donde este medio de transporte es muy utilizado. Es rápido, es además una fuente de trabajo para mucha gente. Ustedes saben, nosotros teníamos trenes, ferrocarriles, todavía nos tocó viajar en tren. Estos irresponsables, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con los ferrocarriles nacionales. Ahora solo hay un tren de pasajero turístico, el Chepe, que va de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa. Pero vamos a volver a comunicar todo el país, del centro del país al norte, y también el tren turístico de la ruta Maya, Cancún-Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Campeche. La creación del sistema ferroviario de transporte fue una gran política de comunicación a nivel nacional. La falta de inversión y modernización de los ferrocarriles mexicanos permitió que perdieran competitividad con otros sistemas de transporte de pasajeros, relegándolos a la explotación comercial de carga. Es importante recuperar el sistema ferroviario de pasajeros
como estrategia de desarrollo económico y social, pero sobre todo para el fortalecimiento de la actividad turística nacional. La propuesta consiste en la integración de un sistema de trenes de alta velocidad para recuperar la red de transporte de pasajeros. Estos trenes aprovecharán la red existente y los derechos de vía del transporte de carga, así como su integración con la red de pasajeros de Estados Unidos y Canadá. Se iniciará un corredor en la Ciudad de México con rumbo a Querétaro. A partir de Querétaro se bifurcará. Una vía llegará a Nuevo Laredo pasando por las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y la otra irá a Tijuana, pasando por Guadalajara, Tepic, Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo y Mexicali. Se construirá un tren bala que potencialice al turismo en toda la zona de la Ribera Maya. El aprovechamiento de las redes de carga serán básicas para no tener problemáticas de la adquisición de derechos de vía. Así, ambos trenes, tanto el del sureste como el del norte de la República, permitirán en esta administración que se complete la red en su totalidad. Las tecnologías analizadas para estos proyectos, tomando en cuenta sus costos financieros, nos permiten utilizar aquellas tecnologías que se podrán construir en México con transferencia de tecnología, pero serán del más alto desarrollo tecnológico mundial, parecidos a los trenes de alta velocidad europeos o asiáticos, los llamados trenes bala. Estos trenes que corren a una velocidad de 300 km por hora. En estos proyectos habrá inversión social, pública y privada. Con la recuperación del sistema ferroviario para pasajeros, crecerá el desarrollo económico regional. Se conseguirá una mejor distribución de la riqueza que produzca. Habrá una mayor entrada de divisas y se generarán más de 1,5 millones de empleos. Los turistas podrán internarse en el territorio y apreciar toda la riqueza histórica y cultural de una de las zonas más bellas de México y el mundo. Hace 150 años, cuando se empezaron a construir los ferrocarriles en México, el ferrocarril era un símbolo de progreso. De nuevo, con los trenes balas, con los trenes modernos, México va a ser un país de progreso, de prosperidad. Son muchos productos, pero de pocas compañías. Televisión abierta, cero programación buena. Estas enormes empresas acaparan el mercado y obligan a que estos comerciantes pues, tengan que renunciar y que tengan que buscar otras formas de vida. Lo que queremos es competencia, que no haya prácticas monopólicas. Y de esta manera, con competencia, se van a beneficiar los consumidores. Desde 1980 a la fecha, la falta de competencia detuvo la inversión que hacía falta para crear 20 millones de empleos. Por ello, aumentó la pobreza y la desigualdad en México. Una de las principales prácticas de corrupción tienen que ver con el tráfico de influencias. Esto es, el que un particular o varios particulares saquen provecho por encima de la colectividad. Este es el caso de los monopolios o de las prácticas monopólicas que no solamente afectan a los productores en nuestro país, sino también a los consumidores. Porque por un lado se impide la libre concurrencia o la libre competencia entre productores o comerciantes y por otro lado se imponen precios muchas veces exagerados tanto de artículos como servicios a los consumidores. Estas prácticas van en contra del artículo 28 constitucional que específicamente determina que están prohibidos los monopolios en nuestro país. Se otorgará plena autonomía a la Comisión Federal de Competencia, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, las cuales serán encabezadas por reconocidos defensores del consumidor y conocedores de los mercados. La ley antimonopolio debe, por una parte, proteger los intereses de la sociedad, del conjunto de la sociedad, proteger los intereses de la persona y no cerrar las posibilidades de que entre otra empresa a competir con las existentes. Lo que sucede con alguna frecuencia
en el mundo y en México es cuando hay 2 o 3 productores del servicio o del bien de que se trate. Y entonces ahí lo que hay que evitar es que se coludan y actúen perjudicando al consumidor. Y es ahí donde debe entrar una ley antimonopolio. El Estado debe, a través de una entidad que sea la que actúe conforme a esta ley antimonopolio, pues que esté vigilando los intereses del conjunto de la sociedad y de los individuos. Desde la Secretaría de la Honestidad y la lucha anticorrupción vamos a perseguir este tipo de prácticas ilegales. Vamos a modificar las leyes federales penales para que se consideren delitos, que los competidores fijen los precios en común acuerdo, que se acuerden restricciones de ventas o servicios, el intercambio de listas de información de distribuidores, clientes o usuarios, dar precios diferentes en función de volúmenes de compra o ubicación geográfica o acordar posturas ante licitaciones públicas. De esta manera, aumentará la inversión, la capacidad de las empresas y con ello, el empleo. El Estado mexicano pondrá el ejemplo. Su actuación estará basada en los intereses comunes y no en intereses fiscales, sindicales o especiales de unas cuantas empresas. Vamos a ahorrar hasta el 10% de nuestros ingresos si no se permiten las prácticas monopólicas y si hay competencia. No puedo confiar ni en el criminal ni en la policía. Estamos rodeados de violencia. Cuando existen o se dan los retenes, pues no sabe uno si es para bien o para mal. Yo perdí a un tío en esta guerra contra el narco. ¿Cómo vamos a enfrentar el flagelo de la inseguridad y de la violencia? Con trabajo, con bienestar, atendiendo a los jóvenes, no permitiendo la corrupción, creando una atmósfera de progreso y de justicia. La violencia y el desempleo son los problemas nacionales más graves. La solución de fondo a la inseguridad, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar. La militarización, las cárceles, la severidad de las leyes o la mano dura no bastan. El ejército tiene una misión de defensa de la soberanía y de la seguridad nacional, no de la seguridad pública que corresponde a la policía. Ponerlos a las Fuerzas Armadas en general a perseguir delincuentes, a investigar la comisión de delitos ha sido un error muy grave. La policía, esa es su función, bajo la dirección del Ministerio Público, que son expertos en derecho que se preparan para eso. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. ¿Cómo les podemos exigir a muchachos que nada les da la sociedad, que no encuentran trabajo, que no pudieron estudiar, que viven en un ambiente de miseria? ¿Cómo les podemos exigir que sean estrictos cumplidores de la ley? Lo primero será crear una atmósfera de progreso y de justicia. Cuando ya se cometió el delito, no tratar a los delincuentes como enemigos, que ese es el concepto equívoco de guerra. Son personas que deben pagar su deuda con la sociedad. Y también cumpliendo con la Constitución, la sanción, la pena que se les va a poner por haber cometido un delito, no debe ser una venganza social. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. La nueva estrategia de seguridad será complementada con las siguientes medidas. El gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Nuestros encargados de seguridad pública y de procuración de justicia son hombres y mujeres rectos, incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del Ministerio Público y en las corporaciones policíacas. Como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad. Se creará una nueva Policía Federal, Nacional,
eficaz, disciplinada, honesta y comprometida con la sociedad. El gobierno respetará los derechos humanos y dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, el principal responsable de su violación. Respetar escrupulosamente los derechos humanos de todos, de víctimas, por supuesto, pero también los demás que están alrededor y los mismos autores del delito. También tienen derecho a que se respeten sus garantías individuales. Habrá atención y apoyo a familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas por la llamada guerra contra el narcotráfico o por la represión gubernamental. Habrá una sola oficina de inteligencia. Se le seguirá pista al blanqueo de dinero en la red financiera de México y del mundo. Demandaremos con firmeza al gobierno estadounidense que se abstenga de llevar a cabo labores de inteligencia en nuestro territorio, así como de introducir armas o dinero ilegal. Se establecerá un sistema nacional de salud para la atención de las adicciones, que atienda el grave problema de la drogadicción, con énfasis en la prevención, la rehabilitación y la reincorporación fraterna a la familia y a la sociedad. Perseguir a los delincuentes, pero evitar tratos inhumanos, indignos, tortura, buscar las pruebas en forma científica, capacitar muy bien a la policía investigadora para que la investigación de los delitos no consista en obligar a golpes a que confiese un detenido, ¿no? Crear un ambiente de rigor, de seriedad, pero no de terror. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se aplicó un plan parecido al que mantiene Marcelo Ebrard. Los resultados están a la vista. Hoy, el Distrito Federal es de las ciudades más seguras del país. Los ciudadanos deben participar en la construcción de una seguridad ciudadana, fiscalizando y vigilando a la autoridad. Queremos un México de abrazos y no de balazos. Si los jóvenes tienen posibilidad de estudiar, vamos a alejarlos de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales.